34º Congreso Nacional de Medicina General y Social. Germán Enrique Reyes Forero. Agradecemos su vinculación y apoyo a este Congreso a las siguientes instituciones: Rectoría Universidad de Antioquia, Fundación Universidad de Antioquia, Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, Savia Salud EPS, Hospital Alma Mater de Antioquia, Empresa Social del Estado S, Hospital La María, Empresa Social del Estado S, Metrosalud. A continuación, presentamos el tema Analgesia en el trabajo de parto para el médico general, a cargo del doctor Mauricio Vasco Ramírez, médico egresado de la Universidad CES, especialista en anestesiología, cuidados intensivos y reanimación de la Universidad Pontificia Bolivariana. Estancia formativa en anestesia obstétrica en el Hospital Clínic adscrito a la Universidad Barcelona, España. Fellow en simulación médica del Centro de Simulación Médica Startus, centro adscrito al Brigham and Women's Hospital de la Facultad de Medicina de Harvard, Boston, USA, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad CES y director del Centro de Simulación Clínica de la misma universidad. Cordial saludo. Quiero dar un agradecimiento muy grande al comité organizador por permitirnos hacer parte de esta gran actividad. Y durante estos próximos minutos vamos a hablar de un tema sumamente importante, que es el alivio del dolor durante el trabajo de parto y sobre todo las alternativas que podemos utilizar de acuerdo al nivel donde nosotros estemos. Quiero iniciar recordando que Génesis a la mujer le dijo que en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto y con dolor parirás los hijos. Pero en Génesis también es claro cuando Adán tiene anestesia general para retirarle la costilla. Entonces, hay unas connotaciones de género que se han venido desarrollando con el tiempo, que en el marco de la equidad y el objetivo de desarrollo sostenible ahora debemos resolver, y el alivio del dolor no puede ser una condición que esté limitada por ciertos aspectos. En el año 2008, la Sociedad Internacional para el Alivio del Dolor documentó el dolor en las pacientes obstétricas durante el trabajo de parto y cesárea y encontró cifras realmente alarmantes: más del 95% de dolor severo durante el parto y más del 70% durante operación cesárea. Cuando se hizo una aproximación más a los países de altos ingresos y de recursos adecuados en la prestación de salud, aún así, esta encuesta mundial llevó resultados también muy alarmantes en estas condiciones. Un dolor severo luego de una cesárea alrededor del 20% es inconcebible, y dolores severos durante la atención del parto alrededor del 10%. ¿Y por qué? Porque esto lleva un impacto en las actividades diarias, en la recuperación de la mujer, que en nuestras regiones de América Latina y en nuestros países con recursos limitados son pilar fundamental en el desarrollo del país, en la parte laboral, en el acompañamiento a nuestros hijos, en el liderazgo que tienen. Una alta incidencia de depresión postparto, dolor crónico y sobre todo una dificultad grande para reincorporarse a la vida laboral después de ese puerperio y esa incapacidad laboral para tenerse que reintegrar. Adicionalmente, pues en los últimos años se ha documentado que la causa más frecuente de muerte materna en países de altos ingresos son las muertes asociadas a suicidio por depresión postparto. Esto es un tema tabú. Muchas de las muertes que tenemos en nuestras regiones, cuando se encuentran las pacientes muertas en su casa, se atribuyen a fenómenos tromboembólicos, y no hemos ahondado en el espectro de la depresión y el suicidio como causa de muerte materna, que en el mundo ya está muy caracterizado, y todo esto hemos visto que pueden ser precipitados por inadecuado manejo del dolor durante el parto y el puerperio. Entonces, cuando trabajamos la guía de atención integral, lo que conocemos la GAI, en el marco interprofesional con la Sociedad de Obstetricia, Neonatología, nosotros en el Comité de Analgesia de Anestesia Obstétrica, pues lo que tratamos fue dar recomendaciones asequibles para el país, entendiendo que nuestro país es diverso. Estas recomendaciones después fueron plasmadas en la 3280, en la RAI materno perinatal,
lo cual pues la gente a veces pregunta mucho como por el sustento teórico para poder justificar estas intervenciones, pero claramente están definidas en nuestra guía materno-perinatal. Y adicionalmente, recientemente en julio del 2022, pues la ley de parto digno, respetado y humanizado, pues traduce y engloba ya todo este acceso a una atención con seguridad, calidad y oportunidad para el binomio madre-hijo. Entonces, el mensaje, el eje central del mensaje para el día de hoy es que, y para todos los médicos que nos acompañan acá, en especial nuestros colegas, los médicos generales y el personal de enfermería, es que basemos nuestras recomendaciones en lo que se denomina ahora los cuidados durante el parto para tener una experiencia de parto positiva. Se está hablando de violencia obstétrica, nosotros preferimos hablar en un lenguaje positivo, en un lenguaje que permita cuidar y arropar ese binomio madre-hijo, como lo ha hecho la Organización Mundial de la Salud. Esta excelente guía que ustedes pueden escanear y pueden acceder a ella en español, en una versión larga y en una versión corta, define cómo en esta gráfica en las cuales se describen estos componentes que hay acá, que la analgesia farmacológica sería solo una estrategia y que esta definitivamente no se accede en la mayoría de centros y puede tener efectos adversos sobre la madre y el hijo sin que sea mala cuando está indicada y que debemos concentrar en una serie de componentes, además de esas estrategias para alivio del dolor, como vigilar adecuadamente el trabajo de parto, permitir que las gestantes no se deshidraten y consuman líquidos claros, que puedan estar en su posición preferida, que tengamos sistemas de referencia y contrarreferencia adecuados, que cuando sepamos que en un centro no podemos brindar la atención más segura, podemos generar en esa red una continuidad en la atención, cumplir con todos los elementos de parto respetado y sobre todo que ella pueda tener un acompañante y nos comuniquemos efectivamente entre el personal de la salud y con la paciente y sus familiares. Ese nodo, ese conjunto de atenciones que configuran lo que denominamos el modelo de la experiencia de parto positiva, pues son las que fortalecen el trabajo de parto más allá de concentrarnos solo en una estrategia no farmacológica o farmacológica para alivio del dolor. Y adicionalmente que trabajamos como equipos y que en este trabajo de equipo nos debemos complementar, debemos buscar las mejores competencias, pero también debemos garantizar que la madre tenga el mejor cuidado y sobre todo la mejor vigilancia durante su trabajo de parto. Entonces, el primer aspecto, el fundamental y en el que yo creo que debemos basar todas nuestras estrategias en este momento es preguntarnos si en el sitio donde trabajamos estamos garantizando que personal experto o personal que haya recibido capacitación durante el control prenatal, como los familiares o la persona que la paciente escoja de su familia, su esposo, su compañero, para que la acompañe durante el trabajo de parto y también promover el acompañamiento por parte de otro tipo de personal conocidos en el medio como dulas o avanzar hacia la partería profesional. Y de esta manera, con este acompañamiento, entender que existen ya unos beneficios claros en la literatura, como que estas pacientes que tienen ese acompañamiento por personal entrenado, capacitado, pues tienen una menor necesidad de analgesia farmacológica, una menor necesidad de que el parto sea instrumentado, menos incidencia cesárea y sobre todo, miren, menos incidencia de que ese niño nazca deprimido. Entonces, muchas veces estamos buscando las soluciones en otros medios que podemos ofrecer y los vamos a ver y los vamos a ofrecer dentro del paquete de atención, pero definitivamente el pilar fundamental se debe concentrar en el acompañamiento materno por parte de personal entrenado, que incluye familiares, compañeros, que tengan durante el control prenatal una adecuada capacitación para hacer esto de manera adecuada. Esto es más asequible que cualquier medida de intervención farmacológica en todas las partes del mundo y por eso es que la evidencia es clara en recomendarlo y ahora en la normatividad colombiana estamos avanzando hacia que esto no solo sea teoría, sino que sea una realidad. Acompañar no es dejar que alguien entre y esté al lado. Acompañar es, reitero, durante todo el proceso preconcepcional, durante los controles prenatales, tener estrategias que permitan capacitar a esos posibles acompañantes para este momento y para el puerperio, para impactar en desenlaces favorables. Lo más importante, como está acá, es que la paciente es quien decide. Hemos sometido a las pacientes a decisiones para alivio del dolor basadas en criterios médicos o por personal de enfermería, basados en límites arbitrarios de dilatación. Cuando una paciente ya está en trabajo de parto y tiene un dolor que requiere que ella tenga algún método no farmacológico, farmacológico por su alivio, ese servicio debe estar adecuado
y la red debe estar entrenada y soportada para promover técnicas adecuadas de alivio del dolor. Vamos a iniciar con los métodos no farmacológicos, además del acompañamiento. Básicamente están apoyados en medidas como las duchas de agua caliente, el ejercicio con pelotas de goma, las técnicas de infiltración sacra con suero salino estéril. Mucho cuidado aquí que esto debe tener técnica séptica completa. Las técnicas de terapia electronerviosa o la acupuntura. Estas son técnicas que se deben individualizar de acuerdo a cada registro y cada protocolo institucional. Por favor, mucho cuidado con las técnicas asépticas. Estas técnicas cuando se han tratado de implementar y hemos hecho seguimiento posterior, definitivamente el tema de los baños, de las inyecciones de salino en zonas sacras y de la utilización de otro tipo de técnicas no farmacológicas, pues no cumplen con los estándares de adecuación para estos servicios para que sean prácticas seguras y sobre todo en el marco de comité de infecciones. Es muy importante entender que tienen poco riesgo, pero el beneficio analgésico es modesto. Y en el tema de formas avanzadas de acupresión, como la acupuntura con moxibustión, donde implica la quema de algunas raíces, recuerden que el utilizar em, fuego en ambientes quirúrgicos donde hay oxígeno, pues puede llevar a explosiones. Entonces, todo esto lo contamos porque han sido situaciones que se nos han presentado y debemos tener precauciones en nuestros servicios para esto. En los métodos farmacológicos no neuroaxiales, definitivamente el valor basado en la evidencia de estas intervenciones no ha sido el mejor, con una alta incidencia de fenómenos adversos en la madre, sobre todo náusea y vómito, pérdida de conciencia y broncoaspiración, y para los fetos en alteraciones en los trazos de monitoría que llevan a sospecha de pérdida de bienestar fetal y propician la realización de cesáreas no indicadas. De estos agentes, los que más literatura tienen para mostrar sus efectos han sido los narcóticos, los opioides, porque los agentes inhalados en este momento, pues con el tema de desarrollo sostenible y daño sobre la capa de ozono, están entrando en desuso y posiblemente van a desaparecer con estas indicaciones. De los agentes narcóticos, los que más asequibilidad y uso han tenido en el marco de la analgesia obstétrica han sido la meperidina, conocida como petidina en otras regiones. La meperidina tiene efectos fetales importantes, lleva una disminución en los movimientos fetales, una disminución en la variabilidad del trazo de monitoría fetal, lo cual a veces hace confundir con pérdida de bienestar fetal y precipita cesáreas innecesarias. Ya cuando el bebé nace tiene Apgar bajo, tiene problemas respiratorios que pueden llevar a soporte respiratorio y a problemas de hipotonía y succión que pueden alterar el inicio de la lactancia materna. En cuanto a los efectos maternos, esta droga tiene una alta incidencia de náusea y vómito y una alta incidencia de presión respiratoria, por lo cual si observamos estos efectos, pues definitivamente, excepto que sea necesario utilizarlo, no es deseable poder hacer esta terapia como terapia inicial. Muchos grupos han querido entonces utilizar el tramadol al ser un medicamento narcótico que no tiene necesidad de formulación médica, pero los estudios, como vemos acá, definitivamente han mostrado que el tramadol es peor que la meperidina, tiene más efectos adversos y todo ese espectro que les acabo de mencionar, pues con la meperidina está exacerbado en el componente fetal, neonatal y materno. Entonces es un panorama muy triste porque sobre todo para el grupo de médicos generales cuando tratan de hacer intervenciones farmacológicas, pues miren cómo con la meperidina y el tramadol, en ese afán de tratar de proporcionar algo de analgesia adecuada, pues lo que estamos llevando es a un método que es ineficaz para el dolor severo y que tiene una alta incidencia de complicaciones maternas y fetales y neonatales que cuando ellos están en servicio sin el apoyo por especialistas o aún tengan especialistas, pues lo que van a aumentar es el número de intervenciones del binomio madre-hijo y el número de complicaciones. Por eso es que la guía de atención integral reitera lo que les acabo de decir. La mujer tiene el derecho a recibir métodos eficaces y seguros para el alivio del dolor. Entonces aquí gana de lejos el acompañamiento materno por personal entrenado. La solicitud de la gestante es una indicación suficiente para dar métodos adecuados para alivio del dolor y definitivamente estas técnicas sistémicas
solo van a estar indicadas cuando haya la imposibilidad de colocar las técnicas neuroaxiales que son pues mal llamadas por la mayoría del personal de salud como técnicas epidurales. Vamos a ver que es un espectro mayor, pero sería esa la indicación. Y que agentes narcóticos como el tramadol y la meperidina que no son adecuados deberían ser reemplazados por narcóticos potentes como el fentanil y remifentanil, pero estos son medicamentos con mayor riesgo materno y neonatal si no se cuenta con personal especializado entrenado para hacerlo, solo cuando haya contraindicaciones y definitivamente pues estos medicamentos solo deben ser utilizados por nosotros los anestesiólogos en contextos de pacientes de alto riesgo que reitero tienen contraindicaciones para las técnicas neuroaxiales. Entonces ante este panorama voy a ser muy repetitivo en esto y sé que un gran público objetivo de este evento son los médicos generales. Definitivamente las estrategias para alivio del dolor durante el trabajo de parto en los niveles de atención básico están concentradas en la empatía, el acompañamiento materno por personal entrenado y la posibilidad de que se aporten todos esos 9 ejes de lo que se configura por parte de la Organización Mundial de la Salud como la experiencia positiva para el parto. Si vamos a tratar de encontrar en medidas farmacológicas soluciones para esto, no las vamos a tener y lo que vamos a tener es una gran incidencia de eventos adversos maternos, fetales y neonatales que puedan llevar a que esa atención en esos primeros o segundos niveles pueda ser asociada a complicaciones que no se pueden resolver. Pasando ya al marco de lo que denominamos las técnicas neuroaxiales, mal llamadas solo epidurales por la mayoría del personal de salud, tenemos una gran cantidad de ellas. Y quiero explicarles a ustedes en qué consisten estas técnicas para que nos puedan apoyar como equipo cuando estén indicadas y cuando se van a hacer. Estas técnicas obviamente van a necesitar una infraestructura, una monitoría, unas bombas de infusión, un control por parte del equipo y adicionalmente unos protocolos bien desarrollados para la utilización de medicamentos a nivel del neuroeje para evitar complicaciones graves, sobre todo como meningitis y abscesos epidurales. Es claro que cuando estas intervenciones se hacen, la literatura ha mostrado que el realizar alivio del dolor en la parte inicial y después no permitir que las pacientes continúen con este manejo lleva a mayor incidencia de eventos adversos como parto instrumentado o desgarros severos, grado 3 y 4. Comento esto porque es muy frecuente que a las pacientes se les solicite una intervención neuroaxial y cuando ya están los estadios avanzados del parto, cuando más duele, los grupos de obstetras o médicos generales digan, no le coloquen ya nada porque necesitamos que ella sienta el dolor para que pueda pujar. Y miren, eso se corroboró ya en estudios de buena calidad que evitar que las mujeres tengan alivio del dolor durante todo su trabajo de parto y en especial en esas fases de mayor dolor, pues lleva a mayor necesidad de que se instrumente y a mayor necesidad de que haya desgarros graves. Entonces, esta es una práctica que no está indicada. Adicionalmente, muchos grupos suministran cargas de volumen antes de las técnicas neuroaxiales para evitar la hipotensión que piensan que se asocia a estos procedimientos. Recuerden que la hipotensión se asocia es porque la madre se deja en decúbito supino y ocurre la compresión aortocava. Y las madres después de todas intervenciones y su trabajo de parto deben tratar de estar en la posición que ellas prefieran, caminando, de pie, sentaditas, o si van a estar acostaditas, pues porque están cansadas, porque son altas horas de la noche, porque los ciclos de vigilia, sueño son importantes y es importante que cuando se les alivie el dolor, ellas puedan por fin descansar y dormir algo para continuar con su trabajo de parto, pues deben estar en decúbito lateral. Pero entonces pensando en este tópico de que las técnicas neuroaxiales asocian a hipotensión, muchos grupos tradicionalmente recomendaban utilizar cargas de volumen antes de la analgesia neuroaxial. Y miren cómo en este estudio que muestra el impacto de una carga de 1000 centímetros de volumen antes de las técnicas neuroaxiales, de manera significativamente estadística mostró cómo eso disminuía la producción endógena de oxitocina y llevaba a que se frenara el trabajo de parto. Y este freno en el trabajo de parto se produce porque la oxitocina se libera en la hipófisis posterior, en el mismo lugar donde se libera la hormona antidiurética. Y esa liberación es un efecto de todo o nada, es por cuantas de oxitocina. Entonces, cuando yo doy una carga alta de volumen e inhibo la liberación de ADH, que se libera en el mismo sitio donde se libera la oxitocina, pues al no liberarse ADH no se libera oxitocina y cae el trabajo de parto. Entonces, no es que sea la analgesia neuroaxial la que esté frenando el trabajo de parto como se le
dice y se le responsabiliza frecuentemente, sino es esa carga de volumen que no está indicada para atenuar la hipotensión y lleva a que se frene el trabajo de parto. Sobre todo porque en la mayoría de estos servicios, sobre todo cuando estas técnicas se llega a un consenso que pudieran ser ordenadas por médicos generales, que no es lo ideal, entonces estas pacientes no tienen acompañamiento, se cuelgan en el trabajo de parto y después cuando van y las vigilan, pues piensan que han tenido una detención en el trabajo de parto y terminan en operación cesárea. Entonces, no están indicadas las cargas de volumen, eh, excepto que las pacientes fueran a recibir dosis muy concentradas de anestésico local por estas técnicas neuroaxiales por vía epidural, que ya no es el estándar ni es lo que hacemos. Adicionalmente, reitero con este metaanálisis de Cochrane la aseveración que había hecho al inicio de este segundo módulo de técnicas neuroaxiales, y es que el no continuar el alivio del dolor por vía neuroaxial durante todo el trabajo de parto hasta el expulsivo, que es el periodo más doloroso, pues lleva a resultados adversos y no se disminuye la incidencia de parto instrumentado, que es lo que mucha gente aduce que no le coloque el más analgesia para que la paciente pueda sentir el dolor y pueda pujar, y lo que sí se incrementa de manera significativa es el dolor severo con las implicaciones que vimos. Entonces, ante esta situación, porque miren que cada vez les voy mostrando más literatura y va diciendo la gente, bueno, entonces, ¿qué hago? Pues, ¿qué hago? Claro, hay que implementar programas de parto respetado, con experiencias positivas, con 9 componentes que están descritos en el artículo inicial que les mostré, y donde el hecho de que las pacientes puedan consumir líquidos claros, puedan deambular, se puedan bañar con agüita caliente y ponerse ese chorrito en la espalda, puedan tener acompañantes que de verdad sepan lo que es acompañamiento y la puedan ayudar, le puedan conversar, le puedan hacer masajitos, puedan respirar con ella, haya empatía, no haya ambiente agresivo, no haya maltrato, en fin, esas condiciones son las que realmente están haciendo la diferencia, que pueden ser complementadas con técnicas de analgesia farmacológica cuando están indicadas, pero hacen parte de un espectro de conjunto de manejo. Es la manera holística como tenemos que ver esta situación. Ya nosotros como anestesiólogos específicamente, cuando estamos en un servicio que permite hacer este tipo de intervenciones con la monitoría adecuada y todos estos componentes adecuados, porque no reemplaza ninguno de ellos, pues lo que hemos avanzado es en técnicas que permiten que la paciente se pueda mover, no esté paralizada, no esté hipotensa, y no necesariamente eso quiere decir que tenga que caminar. Este estudio del 2002, el estudio COMET, fue el que cambió esa práctica y es muy claro en decir que las pacientes deben estar en la posición que ellas quieran, que les favorezca. Y miren, mi trabajo es exclusivamente en servicios obstétricos, y lo que les puedo decir es que muchas pacientes necesitan descansar. Muchas pacientes, cuando se les alivia el dolor, lo que necesitan es dormir. Llevan casi 48, 72 horas con dolor severo, haciendo grandes recorridos entre hospitales a ver en dónde la atienden y dónde se pueden quedar. Han perdido completamente el ciclo de vigilia-sueño. Y cuando llegan a una institución, pues la idea no es ponerlas a hacer ejercicios y a ponerlas a hacer ejercicios con una pelota y a que se cuelguen del techo. O sea, eso hace parte del tema si la paciente mentalmente está estructurada y se ha preparado para hacer esa parte. Pero si la mujer está cansada y se le alivia el dolor, pues ella también requiere recuperar ese ciclo de vigilia-sueño y debe tener horas de sueño reparador. Y es muy importante que le respetemos y entendamos esto. Entonces, estas técnicas básicamente que se proporcionaron para dar alivio del dolor y que la paciente no esté con las piernas paralizadas, y si algunas de ellas deciden que quieren deambular, en un porcentaje grande de ellas puedan deambular acompañadas para que no se vayan a caer, que se llaman las técnicas móviles, pues consisten en 2 tipos de técnicas. La técnica donde dejamos un catéter en el espacio epidural, donde suministramos dosis bajas de anestésico local con opioide en grandes volúmenes, 15 o 20 mililitros, y las técnicas combinadas espinales epidurales, donde depositamos el anestésico local con el opioide en el espacio raquídeo y dejamos un catéter epidural de respaldo para ser utilizado más adelante en la analgesia cuando progresa el trabajo de parto o en caso de que sea requerida ese catéter para alguna intervención anestésica o cesárea. Estas técnicas, cuando se evaluaron en ensayos clínicos de buena calidad, mostraron que disminuyó la necesidad de parto instrumentado, que era el problema que tenían las técnicas anteriores que generaban hipotensión y bloqueo motor.
Y la incidencia cesárea nunca se ha aumentado por ninguna técnica neuroaxial. Las cesáreas son de causa obstétrica. Esas pacientes que se atribuye que la técnica neuroaxial es la que lleva a la cesárea, una cesárea no altera los tejidos blandos, ya vimos por qué son las alteraciones en la dinámica de la contractilidad y pues claramente se pueden resolver por indicaciones obstétricas. Entonces, desde el inicio de los estudios, las técnicas neuroaxiales no han aumentado la tasa de cesáreas, sí tenían un problema con la prolongación del segundo estadio del trabajo de parto y la colocación de forceps y de parto instrumentado, pero con estas nuevas técnicas móviles del estudio COMET desde el 2002, hace 20 años, esta no es la situación. Este es el último metaanálisis, miren ya desde el 2007, donde estas técnicas del estudio COMET, llamadas móviles, no porque no son para que caminen las pacientes, sino para que estén en su posición más cómoda y no tengan las piernas bloqueadas, en los MetaView no incrementan ni el parto instrumentado ni la operación cesárea. Entonces es por eso que en la guía de atención integral, después de haber revisado toda esta evidencia, documentos colombianos construidos en consenso por los grupos que cuidan del binomio madre-hijo, se recomienda que a la mujer en el servicio donde esté y se disponga de este, se hable de los riesgos y beneficios de la analgesia neuroaxial, junto con los otros métodos de alivio del dolor, y una mujer informada en este contexto entienda que hay un conjunto de herramientas que le pueden ayudar y que cuando nosotros como anestesiólogos seamos llamados para alivio del dolor, no se le diga a la paciente que se le va a poner una epidural porque pueden ser varias técnicas neuroaxiales que uno escoge de acuerdo a las condiciones, al sitio donde esté, al recurso que tenga. Técnicas neuroaxiales es lo recomendable, nosotros le explicamos a ellas y que de acuerdo de lo que uno necesite, uno define. Y es claro, reitero, que los opioides parenterales como el tramadol y la meperidina tienen una alta incidencia de efectos adversos maternos y fetales que necesitan un cuidado materno y una monitoría especial, sobre todo con oximetría de pulso y posiblemente la utilización de antieméticos a la madre para ese efecto indeseable que es la náusea y el vómito materno. Para cerrar, en nuestro gremio de la anestesiología cada vez aparecen nuevas técnicas. Como cultura general les quiero contar que ahorita utilizamos otra que se llama la técnica de punción dural con catéter epidural de respaldo, que a diferencia de la combinada no aplicamos nada en el espacio espinal, pero deja una continuidad, un orificio que lo que sí aplicamos en el espacio epidural pasa un poco al espacio espinal y mejora la calidad de la analgesia y es como un intermedio entre esas dos técnicas convencionales que teníamos derivado del estudio COMET. Puede tener algunos beneficios en pacientes seleccionadas y que hace parte, como les digo, de ese espectro de intervenciones que podemos hacer. Por favor, las pacientes durante el trabajo de parto pueden tomar líquidos claros, bebidas hidratantes. Un trabajo de parto es como correr media maratón, las pacientes se deshidratan. Estamos en los extremos, estamos en servicios donde no les dan nada de tomar y cuando les dan de comer comida normal con el consabido riesgo de broncoaspiración en caso de que tengan que tener intervenciones quirúrgicas, analgésicas y anestésicas. Entonces tengamos ese balance. Las pacientes pueden tomar líquidos claros, idealmente bebidas hidratantes, jugos sin pulpa, agua, pero pues el agua no tiene electrolitos, pero evitemos pues los lácteos o los sólidos. Lo importante aquí es evaluar la satisfacción de las pacientes y las pacientes pueden estar satisfechas si se configura ese espectro de atención con experiencia positiva y entender que pues, del conocimiento a la acción se necesita tiempo y en general la gente que ha hecho esos estudios desde las ciencias sociales, pues al menos se necesitan 17 años de estructura adecuada del proceso formativo para poder tener estos grandes cambios y acabar con todos estos mitos que existen con la analgesia. Aquí dice 17 años, pero pues esta es la hora donde todavía no nos lavamos las manos cuando sabemos que claramente es una intervención que disminuye la infección de la tasa de infección nosocomial. Entonces, pues este es el periodo asociado a procesos ideales que puede ser mucho más largo si no nos comprometemos con la intervención. Entonces hago un llamado a que nos salgamos de que las cosas son blanco o negro, de que colocar analgesia neuroaxial es malo y hay una corriente que no pone nada porque tiene que ser completamente natural y eso es lo bueno, ¿no? La evidencia es clara ahorita en mostrar es que hay un espectro de intervenciones, una escala de grises que se le debe explicar en su conjunto a la madre para que ella vaya tomando las decisiones en lo variable que es el trabajo de parto. Ellas cuando van a un parto no están presentando un examen
no ganan o pierden porque toman decisiones. El personal de la salud somos los que le debemos ir dando la pauta. Si una paciente durante algún momento de su parto hay que tomar una decisión orientada a medidas farmacológicas, a operación cesárea, a parto intervenido, siempre son decisiones que con nuestro criterio médico y la autonomía están llevando a que sea lo mejor para la madre y el hijo. Y en ese contexto debemos recuperar esa humanización y generar esa confianza en la atención, porque creo que nuestras embarazadas están llegando con muchos mitos y están llegando muy condicionadas, claro, por cosas que han pasado en los servicios obstétricos, pero en general tengo una gran confianza en el talento humano que cuida el binomio madre-hijo y procura con ética, con autocuidado, con empatía, con autorregulación, promover las mejores prácticas para que haya una mejor experiencia durante el parto, una experiencia positiva. Estemos en el marco de los objetivos del desarrollo sostenible, con educación de buena calidad, como lo hace este evento, con reducción de las desigualdades, con balance de género, con trabajo en equipo, con trabajo colaborativo entre los grupos de salud y las instituciones, y de esta manera, con este norte que nos da los objetivos de desarrollo sostenible, dar nuestras mejores acciones. Acabar con esas guerras y esos campos de batalla que a veces se libran en nuestros servicios porque no nos comunicamos entre ellos, y entender, como decía Churchill, que el problema de nuestra época consiste en que muchos no queremos ser útiles sino importantes, y aquí definitivamente lo más importante es esto, el binomio madre-hijo y su experiencia positiva, en este caso durante el trabajo de parto. Los invito a que nuevamente escaneen este documento, se lo lleven como la hoja de ruta para la experiencia positiva durante la atención del trabajo de parto, y entre todos luchemos y trabajemos para que estas medidas puedan ser implementadas, y qué mejor ahora con la llegada de la ley de parto respetado y humanizado en nuestro país, la cual la tenemos que ver con un ánimo proactivo y con las ventajas que esto nos puede garantizar para mejoramiento en la infraestructura y sobre todo en el acompañamiento materno. Recuerden, hay evidencia de buena calidad, pero requiere que el personal que acompañe sea capacitado, y esta capacitación puede ser hecha durante la atención preconcepcional y durante los controles prenatales a los familiares. Y definitivamente pues hay beneficios de estas técnicas como el acompañamiento por personal capacitado que no se pueden despreciar, teniendo como foco la satisfacción materna, y dejándoles aquí mi correo electrónico para cualquier duda, comentario que me quieran hacer. Me pueden contactar a través de esa vía para poder seguir en contacto y favorecer la implementación de estos protocolos. Muchas gracias de nuevo por su atención y por permitirme hacer parte de este gran evento, que es un gran ejemplo de trabajo en equipo y trabajo colaborativo.